completa normalmente la pedimos para cuando hay una sospecha de alguna infección que puede provocar una cistitis, una infección urinaria por nitrito, ¿no? Del convertido de nitratos a nitritos por bacterias. Entonces, en el caso de esa situación, podemos solicitar la orina completa. Esta se puede obtener, ¿no? Por diferentes métodos, como hemos visto, mayormente que es la chorro medio. A ver, vamos a ver dónde están. Quiero ver dónde están, la toma de muestra. Ya. Chorro medio, catéter vesical y bolsa colectora pediátrica, ¿ya? Y punción suprapúbica. En la bolsa colectora entra tanto del paciente adulto como el paciente pediátrico, ¿ya? La de mejor elección es la de chorro medio. ¿Por qué? Porque prácticamente lo recolecta el paciente, en este caso, ¿no? El responsable de la toma de muestras es el paciente, y para que pueda traer una muestra de calidad tiene que ser prácticamente con las indicaciones correspondientes que le damos a nosotros como personal de salud, ¿ya? De acuerdo a la explicación que nosotros le damos, el paciente se va a ir preparado para hacer su análisis con la muestra respectiva, ¿ya? Para esta toma de muestra, el paciente tiene que tener, ya sea hombre o mujer, un aseo prolijo de los genitales, que se bien con bastante agua, debe evitar utilizar papel higiénico para secarse, ¿no? O toallas que sean multiuso, que no sea de uso único, eh, para evitar contaminación de la muestra. No tiene que topar los genitales, las paredes del frasco, la parte superior. La tapa no tiene que estar colocada sobre alguna superficie contaminada. Entonces, todos esos aspectos debemos ver porque eso prácticamente puede llegar a ser criterios de rechazo. Además de que en caso de pacientes pediátricos, como son la bolsa colectora pediátrica, eh, el paciente no tiene que tener talco, ¿no? Si es adulto, si es mujer, la paciente no tiene que tener talco. Hola, ¿tienen alguna pregunta? Ok. Si el paciente es adulto y es mujer, si está con su menstruación, prácticamente se rechaza, se espera que pase el periodo de menstruación porque también podemos ver un daño renal en la orina, lo vamos a ver con pacientes renales crónicos que podemos observar abundantes eritrocitos por un daño renal. Entonces, por ese motivo, cuando está el paciente con su estado de menstruación, las mujeres especialmente, se anota en observaciones, se coloca paciente cursando su primero, segundo, tercer día, no sé, creo cuántos días, creo que 5 o 6 días le viene a alguna persona su gestación para que el médico valore de acuerdo al reporte que estamos dando, ¿no? Y no piense que es un daño renal, especialmente en personas jóvenes, que igual a partir de los 20, 21 se ve personas que están con daño renal y posiblemente hacer diálisis, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a la toma de muestra. Cuando son pacientes hospitalizados, por decir, la punción suprapúbica, la bolsa colectora y eh, la punta de catéter, perdón, catéter vesical, ¿ya? Eso mayormente lo toma el personal de salud, ¿ya? Bueno, personal de salud capacitado en caso de la punción suprapúbica, ¿no? Esta es una de las mejores opciones que se puede tener para tener una orina completamente estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque viene directamente de la vejiga y no pasa por el meato urinario ni por la uretra para contaminarse con flora uretral. Luego tenemos lo que es la toma de muestra por catéter vesical, que se coloca prácticamente dos pinzas alrededor de aproximadamente 5 centímetros de la zona genital y otros 5 centímetros antes de la llave de paso, y se coloca con una aguja sobre la llave que tiene o el absceso que tiene esta sonda para aspirar de ahí la orina. Ya se hace que el paciente orine y se aspira aproximadamente de 5 a 10 ml para ser llevado al laboratorio para estudio. ¿Ya? Es posible que en esta orina encontremos levaduras, debido a que como tiene constante flujo y va directo desde la sonda del catéter
desde la vejiga hacia la bolsa, entonces todo lo que el paciente recolecta automáticamente va drenando por ahí, va llegando a la bolsa colectora. Puede ser que pillemos levaduras debido a que pasa constantemente agua y lo que necesitan las levaduras para desarrollarse es humedad. Entonces, sí la manguera queda húmeda, ¿no? Y va pasando el tiempo y entonces adquiere igual el calor y todo eso va adquiriendo levadura. No es muy recomendable esta toma para estudios de cultivo, ¿no? Porque vamos a encontrar contaminantes. Y bueno, el colector pediátrico de igual manera, la bolsa colectora pediátrica, la mamá tiene que cambiar cada 30 minutos debido a que también cambian las situaciones, ¿no? La temperatura, el pH, la limpieza, el sudor del pacientito, del bebé. Entonces, por ese motivo se cambia cada 30 minutos la bolsa colectora, ¿no? Bien. Eh, bueno, eso sería más que todo con los criterios y toma de muestra de orina completa, ¿no? Tienen que tener en cuenta que el aseo prolijo es el estándar que tiene que tener el paciente para poder recolectar la muestra de, de calidad que nosotros deseamos obtener para estudio. Pregunto, ¿la codificación dónde tiene que ir del paciente? Según lo que les han enseñado en el centro. Y este es otro criterio de rechazo si hay una mala codificación. En la tapa. A los lados. A ver, ¿va en la tapa o en el cuerpo del plato? En la tapa. En la tapa. En la tapa. A ver, ya. En Lo ambos que lados. A ver, lo que me van a decir, lo que dicen en la tapa, una persona dígame por qué en la tapa y otra persona me dice en el cuerpo del envase, o sea, en el medio del envase, o otra persona me puede decir en ambas partes. Quiero escuchar su criterio para que ustedes me digan. Yo les puedo decir un sinfín de cosas que yo veo en laboratorio y me ha pasado, ¿no? Porque manejo personal técnico cuando reemplazo el área de urianálisis, cuando están de vacaciones, y me ha pasado. Yo tengo mi información y prefiero tener un modo de trabajar, ¿cómo se puede decir? Un esquema de trabajo que me ha funcionado y evita varios errores. Pero quiero que ustedes me digan por qué en la tapa. Se pone, Primero. doctor, en la tapa y en el cuerpo también del frasco. Ya, ¿por qué? ¿Por qué se pone así? Quiero que me explique por qué le enseñaron. Porque en la tapa pueden abrir todos los frascos y no pueden saber de cuál frasco sacaron esa tapa. Y es por eso que se pone en la tapa y en el frasco, para saber que la tapa sacó de ese mismo frasco. Ok, ya. A ver, otro criterio que tenga. Se coloca en el cuerpo porque cuando abren los frascos, mayormente la tapa lo ponen boca arriba y eso impide que sepamos de qué paciente es y si es hombre o mujer y la edad también. Así que es preferible colocarlo en el cuerpo para que así uno se pueda fijar tranquilamente de qué paciente y qué código es y no confundirlo con otro. Ya. Lo que usted me dice es que en el frasco vamos a colocar nombre, edad, sexo y el código del paciente, ¿cierto? Sí. Uy, ya. Normalmente en laboratorio, no sé si en su laboratorio hacen eso, pero en laboratorio se maneja solamente iniciales y código de paciente, que sería el código único, ¿no? Más allá de si es hombre o mujer, se va a saber con el código, porque cuando ustedes comparan o revisan órdenes, se va con el nombre del paciente completo y se revisan las iniciales, si coinciden las iniciales con el nombre completo y si está de acuerdo a la orden de laboratorio, si le pide esa muestra, ¿no? Orden de laboratorio, porque me ha pasado de que tengo la orina, pero en la orden no le pido orina, ¿no? Entonces el paciente lo dejó por demás y el técnico no se fijó, le dejó por demás una muestra y me dejaron una muestra y le pregunto, ¿se va a realizar o no se va a realizar? ¿Le pide su orden o no le pide su orden? ¿No? Entonces, no le pide su orden, llámenlo al paciente y pregúntenle, ¿se va a realizar? ¿Tiene un costo adicional?
para que no gastemos reactivos y no gastemos. Entonces, o directamente con el médico, ¿no? Vino su paciente, doctor, mire, no le pidió orina, pero el paciente dijo, ¿le realizamos, no le realizamos? Si el médico indica no, no se realiza. Si el paciente dice sí, hágamelo, aunque el médico no quiera, bueno, lo realizamos porque el médico, porque él va a pagar, ¿no? La prueba. Son, bueno, esos aspectos que yo necesito. Ahora eso me decía su compañero en el cuerpo y en la tapa ahora, porque lo que dicen en la tapa, ¿qué pueden decirme, jóvenes, de ese aspecto, el marcado en la tapa? Ya le han dado sus dos puntos de vista a su compañero, me parece bien, ¿no? Pero es muchos datos que hay que poner en el frasco, a menos que el paciente ya venga colocando su nombre completo de edad, ¿no? Les ayuda bastante en eso, pero no sucede muy seguido. Nadie ya se dieron cuenta lo de la tapa, lo que pasaba, si es que hacen solo en la tapa, hay mayor índice de error y causa de rechazo interno, ¿no? Porque son problemas técnicos internos que ustedes tienen un orden, pero en ese orden quizás a ustedes lo manden por decir, están separando la orina y le dicen, disculpe joven o señorita, vaya a separarme el suero, no sé qué, viene el técnico de la limpieza y empieza a colocar las tapas encima de los frascos y no van a saber cuál es de cuál, ¿no? Porque empiezan a lavar o algo. Entonces puede suceder ese error con el personal de limpieza, ¿no? Y me ha sucedido también a mí. Entonces, las muestras son completamente diferentes. No tengo la seguridad de que por eso a mí no me gusta que codifiquen en la tapa, me gusta que codifiquen en el cuerpo. Del cuerpo directamente yo sé de qué paciente es, ¿no? Porque no me voy a memorizar cada color de la orina, no me voy a memorizar cada aspecto de la orina para identificar a mi paciente. Imagínense que le entran, por ejemplo, a mí me entran entre 50 a 60 orinas al día. Entonces, en el día, estoy diciendo, y en la noche aproximadamente leo como unas 15, 20 orinas, ¿no? Entonces, es mucha información que yo me tengo que guardar de cada paciente, ¿no? O el aspecto que tienen, por ejemplo, me han traído de un mismo paciente el mismo día dos muestras con aspectos distintos, uno que estaba con secreción y la otra muestra que estaba súper turbia porque había tomado medicación a paciente, ¿no? Y después una tercera muestra dentro del mismo día, mucho más clara, porque la paciente no me servía las dos muestras, una, porque estaba contaminada con secreción, dos, porque había tomado medicamentos y le dije que espere aproximadamente unas 4 horas, y tres, ya la orina muy diluida porque se puso a tomar agua. Entonces, para que vean esa causa de secuencias que pasan, ¿no? Que son criterios de rechazo y que el paciente trae una muestra que no es idónea para estudio, ¿no? A pesar de que les dije que tenga una contención de orina que no se estimule a orinar y que espontáneamente les salga directamente natural, digamos, las ganas de orinar y orine y tras que la tenga la orina traiga al laboratorio, ¿no? Bien. Eso es más que todo el control de calidad que ustedes pueden tener en la toma de muestras, ¿no? Ah, hay que tomar en cuenta que deben evitar la contaminación con flujo genital en el caso de las mujeres. En el hombre, cuando el hombre tiene el prepucio, ¿no? En este caso que recubre el glande muy grande, el saco, es decir, puede ser que no sea circuncidado prácticamente el paciente, porque le hacen circuncisión cuando el saco es demasiado grande. Entonces puede haber mayor riesgo de contaminación, que puede ser un saco de bacteria o de levadura, ¿no? Que puede ser un contaminante en este caso de la orina. ¿Ya? Bueno, lo que es el catéter vesical hay que tomar en cuenta que es una toma de muestra invasiva para el paciente porque
se coloca un dispositivo que arrastra la flora uretral desde adentro del meato urinario hacia la vejiga. Entonces puede llevar bacterias pegadas al del meato urinario hacia la vejiga, ¿no? Puede ser que contamine la muestra de la vejiga, en este caso en pacientes hospitalizados. No sirve esta técnica mucho, por eso y no es muy recomendada, porque puede producir una sepsis eh, por una infección urinaria a través del catéter vesical, ¿no? Bien. Bueno, dentro de los conservantes que vemos en la orina, como vemos ahorita en la orina normal, no vemos ningún conservante porque el mejor conservante es la temperatura ambiente, que puede estar máximo. Debería estar 1 hora a temperatura ambiente, pero máximo se puede esperar 2 horas. ¿Por qué? Porque ya como es un caldo que tiene nutrientes, tiene una temperatura, ¿no? Tiene un pH, entonces puede desarrollar la proliferación de las bacterias hasta máximo 2 horas, ¿no? Si el paciente vive muy lejos o no puede ir muy rápido al laboratorio, hasta un máximo de 4 horas puede ser refrigerado, ¿no? Pero no se recomienda mucho por el tema de algunos parásitos que ya se van degradando con el tiempo. Por ejemplo, las trichomonas que se pueden presentar en orina por una contaminación con flujo genital. Si la paciente tiene trichomonas, no se va a ver en la orina, ¿ya? Hay pero conservantes químicos como el cloruro sódico para la glucosa, el aceite de parafina, para las pruebas de acidificación, la clorexidina, para igual el análisis de la glucosa, y esta evita el crecimiento bacteriano. Tenemos igual lo que son el tolueno, ¿no? El formaldehído, que es para estabiliza, quita el mal olor y mantiene las células formes de los parásitos y cualquier aspecto que se pueda ver en la orina. El timol, igual para la degradación de las sustancias de las proteínas, ¿no? En este caso. Bueno, la pregunta de examen, como les dije, las fuentes de errores y los principales criterios de rechazo que puede haber son la limpieza de los genitales inadecuados, frascos sucios, que hay algunas veces que los pacientes agarran y orinan en un frasco, lo llevan y se lo rechazan porque no cumplió con alguno de los aspectos, botan la orina en el inodoro y van, enjuagan su frasco en agua, lo llevan a su casa, de que lo pasan por agua hervida y traen el mismo frasco, ¿no? O a veces traen un frasco viejo y antiguo porque no se pueden comprar en la farmacia, ¿no? No tienen tiempo a veces para comprar, a veces los ancianitos, ¿no? Las personas de la tercera edad traen en frascos viejos o sucios, o traen en vasos desechables, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Traen en vasos desechables, traen en las bolsitas, en unas bolsas, eh, bueno, diferentes variedades, entonces son fuentes de contaminación que puede tener la muestra, ¿no? Tiempo prolongado entre la recolección y la entrega al laboratorio, que no pase más de 2 horas, descarte incompleto al inicio y al final de la emisión. Al inicio porque barre la flora uretral, y al final porque cuando terminamos prácticamente de orinar, tanto hombres como mujeres, hacemos ¿cómo les puedo decir? Tanto el hombre como la mujer, para que no, la última sensación como que empuja, en este caso, ¿cómo le puedo decir? No es, bueno, como cuando vamos al baño tenemos una pujación, en este caso, para miccionar hasta lo último, ¿no? Que cae la boca. Entonces, barremos un poco igual de flora, entonces no sirve como contaminante. Al final de la micción se desecha el último chorro igual, ¿no? Por eso se dice chorro medio. La materia fecal en caso de los pacientes pediátricos, la sangre menstrual en pacientes femeninos, y el talco contamina la orina, ¿no? Y bueno, cuando hacemos un control de calidad de la muestra, de la toma de muestra, prácticamente vemos que el paciente haya cumplido con todo lo establecido, ¿no? El estándar de la toma de muestra. Eso sería todo
en parte a lo que es la toma de muestra de orina completa. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? A ver, sería... Hola, hola. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, sí. Bien, vámonos ahorita a orina completa, orina de 24 horas. En la orina de 24 horas, a diferencia de la orina de la orina casual, en este caso, ya tienen que ver el procedimiento. Para la primera, desechar el primer chorro, para esta segunda es prácticamente eh, uy, es desechar la primera orina de la mañana y anotar la hora, ¿no? De eso se trata prácticamente una de las diferencias. Ah, ahora sí. Me dicen por favor si se nota la... Estoy compartiendo de mi celular porque no sé qué le pasa a mi computadora, sigue en color negro, no sé por qué. Ya. ¿Se nota la diapositiva de orina 24 horas? Sí, se nota. Sí. Sí, ¿Ah? doctor. Bueno, ya. Estábamos hablando, se desecha la primera orina de la mañana, eh, se recolecta toda la orina de 24 horas, ¿no? Incluyendo por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana, descarté la primera orina, anoto 6:05 porque descarté la primera orina. Hasta las 6:05 del otro día, este, voy a recolectar la orina. Si mi primera orina de la mañana termina a las 6:15, 6:30, entra la primera orina de la mañana, como orina de 24 horas, no necesariamente corto hasta las 6:05, ¿ya? Eso lo llevo prácticamente al laboratorio, ¿no? En caso de que me pida una de las pruebas que es exigente en cuanto al peso y la talla, como es el clarence o la creatinina de 24 horas, llevo peso y talla. Esos datos son muy importantes, por favor, para que tomen en cuenta, ¿no? Cuando me pide el médico una orina de 24 horas, cuando sospecha de una glomerulonefritis, cuando hay un fallo en la filtración glomerular, como en el caso de la nefritis crónica, del un daño renal crónico, ¿no? Que el paciente puede llegar a realizar, ¿no? ¿Qué pruebas normalmente van a pedir en estos casos? Son la proteinuria, microalbuminuria, van a pedir, o albuminuria de 24 horas, van a pedir el clarence de creatinina, ¿no? Que son prácticamente indicadores renales, en este caso, ¿no? Acompañados de urea y creatinina en sangre, ¿ya? Tomando en cuenta que para la toma de muestra de creatinina de 24 horas, el paciente tiene que ir preparado al laboratorio sin hacer ejercicio, sin tener actividad física, en este caso sin consumir suplementos a base de creatinina, ¿no? Carnes magras, entonces pueden llegar a alterar, en este caso, la prueba de creatinina de 24 horas. Se le va a tomar dos tipos de muestras, recepcionar la orina de 24 horas y tomar una muestra de sangre para obtener el dato de suero, creatinina en suero, ¿ya? Creatinina serie. Para la de proteinuria, la misma preparación, solamente que el paciente tiene que recolectar la orina de 24 horas. No necesitamos absolutamente nada más, no necesitamos peso y talla para la prueba de creatinina de 24 horas. De igual manera, cuando es, por ejemplo, la orina de calciuria, el paciente tiene que tener una dieta estricta, baja en calcio, ningún producto lácteo ni suplementos de calcio como medicación para la alteración de la prueba, ¿no? Eh, Luego tenemos lo que son electrolitos en orina, que igual se recolecta la orina en 24 horas y se lleva a laboratorio y de ahí prácticamente se alicuota y se toma un poco de la orina, del frenadante de la orina y se hace una dilución 1:5 para poder obtener resultados de la orina completa, ¿no? Luego tenemos lo que es los metales pesados, ¿no? Para ver
por ejemplo, el mercurio para observar. El paciente no tiene que tomar crustáceos porque prácticamente nada de comida marina ni crustáceos porque son altos alimentos contaminados con mercurio a nivel del mar, ¿no? Cuando vamos a obtener igual lo que son el ácido varismandélico, que igual tiene otra prueba que se puede observar dentro del laboratorio, que tiene que tener una dieta estricta en café, cacao, chocolate, medicaciones, porque va a haber prácticamente las catecolaminas, ¿no? Es una prueba adrenérgica que va a medir prácticamente el nivel hormonal de ciertos metabolitos de, la, de la orina, entonces hay que tener esa preparación estricta. Recordando que el ácido clorhídrico es utilizado, por ejemplo, en el calcio, es utilizado, si no me equivoco, en el ácido vanillandélico, ¿no? Como conservante químico que necesita esta prueba para poderse llevar a cabo, ¿ya? En algunos tiene el hidróxido de potasio, otros tienen el ácido bórico como conservante químico, pero mayormente vamos a pedir la preparación del paciente y los conservantes de ciertas pruebas que pueden tener conservantes químicos, como le dije en la defensa, ¿ya? Puede entrar, como también la preparación para que ustedes tomen en cuenta. Criterios de rechazo del paciente: si pierde una gota de orina en el día, ya no me sirve la muestra porque necesitamos el volumen total de todo. Ya no pueden aumentarle agua al paciente porque nosotros necesitamos prácticamente que el paciente coloque todo el material. Si tiene un envase que no es el adecuado, como frasco pastillero, bolsa, un balde, a veces traen un tupper, a veces traen una botella de Coca-Cola, ¿no? Que ni siquiera la lavan, entonces tampoco no nos sirve. ¿Por qué? Porque son contaminantes, especialmente si vamos a medir glucosuria en orina de 24 horas, no sirve esa muestra, ¿ya? Es importante que cada pruebita que le pide, dígame. Doctor, una pregunta. Lo que es el recipiente para 24 horas, dice 2 litros. ¿En qué recipiente entonces serían? Normalmente hay unos envases, como lo han visto aquí atrásito, que son de boca ancha, ¿ya? No me gustan los patos porque los patos queda orina. Esto, se me fue, ya. No sé por qué no me entró ya. Pero hay unos recipientes boca ancha que tienen esto de acá, ¿ya? Estos recipientes aquí boca ancha que son de 2 litros hasta 3 litros ya vienen hoy día, ¿ya? Pero estos patitos de abajo, eso no me gusta porque supuestamente algunos pacientes orinan y de ahí se agarra la orina y se vacía el envase principal, pero queda restos de orina en el pato, entonces no sirve como transporte. No me gusta que utilicen eso porque se pierde cierta cantidad, aunque sea mililitros, varía con el resultado de la prueba, ¿no? A menos que esto o chata, esto se puede... si tiene la capacidad de 2 litros, pues en eso lo pueden llevar directamente al laboratorio para estudio, ¿ya? Si son pacientes masculinos, ¿no? Les digo mayormente, aproximadamente ellos, cuánto creen que ellos eliminan al día. Y bueno, en una botella de 3 litros de agua, ¿no? El agua, como es agua desionizada y no contaminante de estas botellas de agua vital, ya se puede eliminar el agua por completo, se deja unas 2 horas la botella volcada para que salga todo el agua de la botella y ahí pueden recolectar, ¿no? Que no sería lo ideal, pero hay pacientes que no tienen para comprarse o no pillan el frasco de 24 horas, ¿ya? Algunos optan por traerlos en tuppers. Pero igual, digamos, ¿no? Algunos tuppers no son completamente limpios, lo compran en la feria o y esos son tan contaminados, entonces tampoco no son convenientes, ¿no? Para mí, lo principal es el envase de orina de 24 horas.
pero pueden traer, como le digo así, igual no me ha alterado mucho en botellas con agua, ¿no? Pero sí con Coca-Cola o todo eso, sí puede llegar a alterar. Bien, no sé si me expliqué o tienen alguna otra pregunta, por favor, recién ahorita acabo de habilitar mi computador, por favor, me indican. Disculpe, doctor, una Sí. preguntita. En la orina de 24 horas, ¿la refrigeración o cómo se guardaría? Ah, ya, perfecto, me estaba olvidando eso, ¿no? Es importante explicar al paciente que para la toma de muestra de orina 24 horas el paciente tiene que estar en su casa, de preferencia tiene que hacerlo un fin de semana, ya que va a estar en su casa porque no va a poder llevar la muestra a los lugares donde él concurra, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede perder ni una toma de muestra. Entonces, se recomienda que para que no haya mucha proliferación de bacterias, ¿no? La orina no se contamine, esta tiene que estar refrigerada entre 4 a 8 grados de temperatura, ¿ya? Esto lo pueden hacer en una conservadora, ya con hielo seco, en este caso, o hielo normal, no hay ningún problema, porque como va a estar en una botella, en un recipiente plástico, no va a haber riesgo de que esta agua entre y diluya la muestra, entonces se puede colocar como le digo, en conservadora, ¿no? Muchos han optado porque yo les he consultado cómo han conservado la muestra y me indican en un balde, colocan igual con tapa, ¿no? Lo colocan con hielo y lo van cambiando cada 4 horas el hielo de la muestra para mantenerla completamente refrigerada, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer idealmente para evitar la proliferación de bacterias y que se contamine la muestra, ¿no? Con temperatura ambiente, porque puede igual tener muchas levaduras en este caso, ¿no? A menos que quiera contaminar su heladera y meter la orina en la heladera, ¿no? Que no sería lo ideal.
No sé si respondo a su pregunta con eso. Sí, doctor. Ya, no se recomienda, ¿no? Pero hay algunos pacientes que sí lo hacen y yo, ok, no puedo decir nada porque son prácticamente, bueno, ellos me dicen, pues cumplieron con eso, pero bueno, ya contaminaron su comida, ¿no? Al igual que las muestras de eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Continuamos entonces. Bueno, ya saben bien, hemos aprendido que la orina completa es muy diferente a la orina de 24 horas en la recolección, en el procedimiento para distintas pruebas, porque una vez infección urinaria y la otra vez daño renal, ya más que todo daño renal, daño de la filtración glomerular renal. Controles de calidad son muy diferentes cada uno, de acuerdo al procedimiento de cada uno para obtener. Aquí no pasa nada en la orina de 24 horas si el paciente está con, ¿cómo se llama? Con menstruación, si está con este. ¿Por qué? Porque puede recolectar orina en 24 horas. Lo único que vamos a hacer es sacar un poco del volumen de la orina, centrifugar y del centrifugado del sobrenadante. Eso es lo que vamos a utilizar para medir en química, ¿ya? Eh, a diferencia de la orina de 24 horas, perdón, la orina completa necesitamos el sedimento de la orina, ¿ya? Para el análisis. Esas son diferencias. La cantidad igual, ¿no? Mayormente de 30 ml para arriba para una orina completa se puede aceptar desde 500 ml, que puede ser 500 a 300 ml en caso de que el paciente tenga eh, una anuria, ¿no? Cuando a veces tienen anuria que no llegan a eliminar más que 200 ml de muestra, ¿no? En orina de 24 horas, tienen un problema muy serio de retención de líquido de los riñones que no les permite eliminar la orina y se llenan de líquido. Entonces, puede ser que tenga una anuria, puede ser que tenga una poliuria que elimine más de 3,5 y que llegue hasta los 5 litros de orina al día, ¿no? En pacientes diabéticos pasa eso, que consumen bastante agua, eliminan como también consumen bastante líquido, ¿no? Oligosuria, cuando son de 500 a 800 ml, casi un litro, ellos eliminan al día, ¿no? Que lo ideal son entre 2 litros, 1,8 a 2 litros por día que debe eliminar una persona normal, ¿no? Bueno, esos serían los casos. Bien, vamos a continuar rápidamente con la toma de muestra bacteriológica, perdón, parasitológica, y luego hacemos la bacteriológica y la voy a comparar con la micológica en una sola diapositiva, por favor, para que no lo alarguemos mucho. La toma de muestra parasitológica vamos a pedir en caso de lo que sean S en pacientes que tengan problemas gastrointestinales, como una disentería, en sospecha de una disentería causada por amebas, quistes o larvas de parásitos, ¿no? Dentro de lo que son la toma de muestra parasitológica, hay que ver de acuerdo al ciclo de vida que el cual elimina el cuerpo al parásito. No, hay que ver su ciclo de vida del parásito en nuestro cuerpo una vez que es infectado, porque de acuerdo a eso vamos a solicitar la prueba, ¿no? Si es un parasitológico simple, si es un parasitológico seriado, lo que ideal sería un seriado de 3 muestras que tiene una sensibilidad entre el 60, bueno, muy baja también, ¿no? Sensibilidad del 60%, ¿no? Cuando se obtienen más muestras se llega a una sensibilidad mucho más alta, pero aquí en Bolivia manejamos 3 muestras que son separadas en días separados, pero de acuerdo a cómo lo pide el médico. Puede ser 3 días seguidos, ¿no? 3 días separados, o una cada semana que no lo hallo conveniente, ¿no? Que sea uno cada semana. Podemos obtenerlo por medios igual de flotación y concentración, como en este caso los métodos de Ricci, ¿ya? Que son métodos de concentración que podemos ver de los parásitos, ¿no? Que se pueden obtener. Tenemos 3 tipos de muestras que se pueden observar, lo que son parasitológico simple, parasitológico seriado y moco fecal. Moco fecal es una prueba de emergencia que debe ser analizada al instante. Es decir, el moco fecal, el paciente prácticamente está con una disentería diarreica, ¿no? Líquida, acuosa o mucodiarreica,
en la cual vamos a obtener del paciente la muestra más representativa que contenga moco, sangre o pus, ¿no? ¿Por qué moco? Porque va a causar una infección y esto va a hacer la agregación de los leucocitos en la muestra, ¿no? Sangre, porque puede tener algún daño gastrointestinal, porque lo pueden estar causando los mismos parásitos, como lo que es la entamoeba histolítica, ¿no? Que es gastroinvasiva, o el Helicobacter pylori en este caso, que no se observa en microscopio, pero igual es una bacteria gastroinvasiva. Algunos parásitos que a la larga se vuelven gastroinvasivos, como ser el Strongyloides estercorali, ¿no? El Ascaris lubricoides cuando tienen mucha diseminación, ¿no? La tenia igual. Entonces, hay que tomar en cuenta que en esos puntos vamos a tener una muestra representativa que tenga sangre y pus, bueno, que a causa de la infección y el moquito, esto se produce la agregación de leucocitos y piocitos en la muestra, ¿no? Por la respuesta inmunológica. El paciente, al igual que la toma de muestra de orina, es responsable de la toma de muestra de acuerdo a la preparación que le dicta el bioquímico, ¿no? Para pacientes pediátricos ya sabemos que el paciente tiene que utilizar el pañal al revés y la madre tiene que recolectar las muestras más representativas y llevar al laboratorio. Si la muestra es pastosa, una cucharilita equivale a 10 hasta 30 gramos de heces. Si es blanda, con 2 cucharitas basta, ¿no? Si es líquida, con ayuda de una jeringa de 5 ml alcanza. Y si son mucodiarreicas, igual, dos cucharitas de la muestra, ya, o un aspirado con jeringa que también funcione en la parte del moquito para llevar al laboratorio, ¿no? Al igual que la orina completa, no puede estar más de 2 horas fuera a temperatura ambiente y 4 horas a refrigeración para llevar al laboratorio para su análisis, debido a que esta muestra, si pasa mucho tiempo, se van degradando los parásitos a observar en la muestra, ¿no? Por el pH de la orina, perdón, por el pH de las heces que cambia, entonces se destruyen los parásitos, influye mucho en su estructura proteica que tienen algunos parásitos, ¿ya? Muy bien, ya hemos visto cómo la recolección, ese procedimiento, ya ustedes prácticamente lo saben, el medio de transporte para las tomas de muestras parasitológicas en ese es el método, es el transporte de Carrie Blade, que es un medio de transporte especial para estas pruebas de heces, para hacer métodos de concentración, ¿no? Ah, como les decía, hay conservantes químicos como el el formol al 10% que mantiene los elementos forma de los parásitos a observar, ¿no? Y las estructuras que se pueden ver de otros cuerpos dentro de las heces. Entonces, el formol al 10% es un conservante químico, además que quita el mal olor, ¿no? De las heces. Y puede mantener la muestra hasta 3 años, ¿no? Para poder estudiar. Luego tenemos para estudios de pacientes, especialmente pacientes pediátricos, cuando sospechamos de la investigación de enterovirus vermicularis, la técnica de Graham, también llamada técnica de la cinta libre, técnica de Graham modificado, técnica para determinación de enterovirus vermicularis, ¿no? O la prueba de Oxidus, ¿no? Esta prueba prácticamente se le pide al paciente que se venga en modo talco, yo le digo, ¿no? Modo tal como se levantó, sin aseo, sin ir al baño a defecar, ya el paciente, el niño o niña no puede defecar debido a que el parásito, especialmente la hembra del parásito, sale alrededor entre las 5 y media de la mañana y esta deposita sus huevos en el esfínter anal del paciente, ya los deja con un pegamento cerca del esfínter anal. Entonces, cuando tomamos la muestra y abrimos los glúteos del paciente, vamos a observar que en el esfínter anal hay unos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son los que debemos barrer con la cinta diurex y son los que debemos barrer con el hisopo para
observar los huevos de parásitos de oxígeno, ¿no? Ya sea con método directo, directamente de la cinta diurex al portaobjetos, que muy poco me ha funcionado, pero sí me ha funcionado más del 80% en técnica de grasa modificados con hisopo. ¿Por qué? Porque el hisopo barre el esfínter anal, y cuando ustedes centrifugan van a ver la acumulación de estos parásitos, ¿no? En, ¿ya? Esta es la técnica, prácticamente con cinta diurex, que el paciente se echa boca abajo, prácticamente se hace la separación de los glúteos y se toma la muestra más representativa, ya de ahí, y eso va directamente al microscopio, ¿ya? Tomando en cuenta que debemos tomarlo con guantes, ¿no? Aquí la muestra no muestra sin guantes la técnica, pero se toma con guantes porque toda muestra biológica es potencialmente infecciosa, y los enterobios, los huevos de enterobios son infecciosos para todo. Es decir, si el paciente lo tiene, el menor lo tiene toda la familia, lo tiene papá, mamá, los abuelos y todos los que viven en la casa. Entonces, todos eh, inician tratamiento antiparasitario, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta parásito causa comezón y picazón en el esfínter anal del paciente. Este se rasca, los huevos caen a la ropa del pacientito, ¿no? Aparte de eso, el pacientito con sus manos va y se toca la boca, va y toca los alimentos, va y abraza a mamá, papá, a quien sea, o va y toca alguna superficie, y la persona agarra y toca esa superficie, y sin lavarse las manos mete algo a la boca, ya está infectado. Por eso es que todos en la casa inician tratamiento si se sospecha de enterovirus vermicular. ¿Ya? Para pacientes adultos se utiliza la técnica de grasa modificados con hisopo porque ellos tienen vellosidad. Para lo que es el examen para dosar grasa fecal, el paciente tiene que tener una dieta que contenga por lo menos 100 gramos de grasa ya al día. Este paciente por lo menos la dieta debe ser de 2 días, y vamos a observar las gotas de grasa que elimina en heces, es decir, algunos componentes, para saber cómo está la reabsorción de estas mismas en el conducto intestinal cuando va pasando el bolo alimenticio por los conductos intestinales, si se reabsorben o no se reabsorben, ¿ah? Luego tenemos la sangre. Para investigar sangre oculta es necesario prácticamente que el paciente siga una dieta de 4 días sin ingestión de carne roja, sin ingestión de vegetales verdes como la espinaca, ¿ya? Y medicamentos a base de hierro y aspirina que colorean la muestra de color rojo, ¿ya? Cuando se ve la sangre oculta, se observa el paciente mayormente con ah, moco, ¿ya? Moco y sangre, que podemos observar de una entamoeba histolítica, como le dije, que es gastroinvasiva. Esta prácticamente puede marcarnos sangre oculta positivo, ¿ya? Como también nos puede marcar, nos puede hacer simular, perdón, el si el paciente ha tenido algún daño al defecar, si es estítico y le cuesta realizar sus heces y estas salen por bolita, lastiman el conducto del recto, entonces puede tener hemorroides, y esas hemorroides son las que sangran y pueden detectar la sangre oculta ahí, ¿no? Y pacientes estíticos a veces que no pueden hacer, la guía dice que es recomendable dar eh, no laxantes aceitosos, sí el bisacodilo, que dice prácticamente que es utilizado, pero mayormente si en caso el paciente no puede realizar las heces, se le hace un hisopado rectal, ya, y se toma un poquito de la muestra del recto, y eso se puede llevar a observar al microscopio entre Solfi y Lugol para saber si tiene algún problema como la trichura y trichura que produce el tenesmo, es decir, el paciente puja y puja y no puede hacer, ¿ya? No puede defecar. Bien. Bueno, cuando el paciente recolecta la muestra, los criterios de rechazo en este caso son si la muestra se contamina con
con orina, si la muestra se contamina con talco, si el paciente no ha utilizado laxantes aceitosos, ¿no? Entonces, en ese caso, eh, se rechaza la muestra del paciente si ha pasado más de la hora, ¿ya? Y si la muestra, pero si el frasco estaba sucio, igual, ¿ya? Si el paciente tomó tratamiento antiparasitario, tampoco sirve, ¿ok? Luego vamos a los hemoparásitos. Los hemoparásitos, en este caso, vamos a observar parásitos sanguíneos, es decir, a nivel sistémico, ¿no? Que esto se da a causa de una respuesta inmunológica. Para esto tenemos diferentes métodos de laboratorio de diagnóstico que son prácticamente los directos o indirectos, ¿no? Que los directos mayormente detectan el antígeno, como la gota gruesa, gota fresca, el stroke o prácticamente microhematocrito, que ya no se realiza mayormente. Los indirectos, el senodiagnóstico, el estudio prácticamente, estos serían los anticuerpos, la respuesta inmunológica frente a la enfermedad o al antígeno, ¿no? Que produce la enfermedad, la respuesta inmunológica, los anticuerpos, vamos a ver. El seriodiagnóstico prácticamente es el estudio al revés, ¿no? Que en este caso, de una bichuca sana que pica a un paciente contaminado y vamos a ver qué produce la reacción inmunológica del paciente contaminado hacia la vinchuca, ¿no? Hacen el estudio de eso. El hemocultivo, ¿no? Las pruebas por inmunofluorescencia, el PCR, los ELISA, que mayormente son por anticuerpos, y también hay antígenos, las ELISA y los inmunofluorescencias. Los métodos serológicos que se pueden observar igual de acuerdo a la respuesta inmunológica, el HAI por rueda de hemaglutinación indirecta, que en este caso sería eh, antígenos de la muestra que con reacción perdón, antígenos de carneros infectados con la reacción del suero fisiológico que tiene anticuerpos contra esta enfermedad, los ELISA, ¿no? Las pruebas de inmunofluorescencia, el Western blot, que sería una prueba de gold estándar, ¿no? Para las pruebas serológicas. Cuando hablamos de parasitemia y cinética de anticuerpos, hay que ver prácticamente cuándo el paciente se le puede tomar la muestra, especialmente fase aguda. Cuando el paciente comienza los síntomas y llega a un periodo febril, se le toma la muestra al paciente. Es lo ideal tomarle la muestra al paciente en este estado febril, ya porque vamos a ver mayor diseminación de parásitos, ¿ya? Una vez que esto va bajando, el paciente recibe tratamiento, esto va bajando gradualmente y comienza la respuesta inmunológica a los anticuerpos. De aquí podemos tomar, en esta parte podemos tomar la parte antigénica, es decir, los métodos directos, y en esta parte podemos tomar la parte, en la fase crónica, podemos tomar la parte eh, indirecta, que sería la reacción inmunitaria para los anticuerpos. Eh, Dentro de las técnicas para los parásitos en sangre tenemos la gota fresca para observar los parásitos en movimiento, es decir, a través del flujo sanguíneo, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Y también tenemos la gota gruesa, que en este caso sería, la gota fresca se observa entre porte y cubre, y la gota gruesa que se toma con sangre capilar, ¿no? Aproximadamente 3 gotas en un portaobjetos, se extiende estas gotas con ayuda de la punta de otro portaobjeto o un aplicador, ya se extiende sobre todo el cuadrante, un cuadrante, perdón, del portaobjeto, y luego se coloca una gota y se hace un frottis súper delgado para observar los parásitos presentes en la muestra, ¿no? Estas gotas gruesas se descolorizan, nuevamente se lisan los hematíes con agua, ya, agua destilada, se espera unos 3 minutos, luego se elimina el agua, ya, solamente lo que ustedes tienen que hacer es escurrir el agua, no tienen que volverlo a meter en agua, solamente escurrirlo, levantar el portaobjeto y escurrirlo, y luego se tiñe con panóptico rápido, ya, para la tinción de panóptico rápido para la observación al microscopio. Y ahí se determinan prácticamente los parásitos. Ya. Prácticamente hacen un extendido de gota gruesa y
frotis sanguíneo. ¿Ya? Vamos a observar estos parásitos, parcialmente el vector sería la vinchuca, ¿no? Y vamos a observar los parásitos así. Estos tienen un movimiento rápido en la sangre periférica junto a los glóbulos rojos. Cuando se hace un stroke, va y viene el parásito, ¿no? Se nota, se ve muy bonito, ¿ya? En esa parte. Luego tenemos el Plasmodium, que prácticamente igual el que provoca la malaria, ¿ya? Especialmente el vector que transmite Plasmodium vivax, en este caso. Vamos a observar el parásito internamente ya en los glóbulos rojos, a diferencia del Panosoma cruzi que se encuentra afuera, esto vamos a pillar directamente dentro de los glóbulos rojos, ¿ya? Después tenemos los parásitos tisulares que se encuentran a nivel de piel, que estos prácticamente se encuentran en la periferia de la úlcera que producen y se toma un raspado de piel, ¿ya? Se raspa y todos los gusanitos y todo lo demás que cae de la muestra se llevan al microscopio para estudios. Se puede hacer cultivo como también estudios directos. Eso sería todo en cuanto a muestras parasitarias. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Me puede volver a explicar la diferencia entre la gota gruesa y la gota fresca, doctor? Por favor. Ya, la gota gruesa, como le dije, es un estudio que se hace en fijación, se llama estudio en seco fijado, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente la muestra se fija en un portaobjeto, ¿ya? Con 3 gotas de sangre y esta se lleva a una tinción donde el parásito se va a fijar a la muestra, no se va a mover, es decir, se queda fijado y no se mueve. A cambio, la gota fresca es un estudio entre porte y cubre, ¿no? Con la muestra en medio ya colocada y vamos a observar el parásito en movimiento por lo menos unos 10 minutos, digamos, hasta que la sangre se seque, ¿no? Y el parásito muera, en este caso por no tener las condiciones, ¿ya? Esas son las diferencias prácticamente de la gota gruesa y la gota fresca. La gota gruesa se puede observar el parásito en movimiento y la gota gruesa el parásito de fijación, es decir, sin vida ya. ¿Ya? Y lo pueden ver por color, digamos, ¿no? A diferencia de la gota fresca, que se ve sin color el parásito, pero se ve solamente un pequeño, eh, como no punto negro, como, ¿cómo les puedo decir? Es un parásito súper pequeño que van a ver como un puntito moviéndose de un lado a otro, ¿ya? Eso es el Trypanosoma cruzi. Tiene una distancia que va de recto, de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. No sabría decirle cuánto, digamos, ¿no? Porque el microscopio la distancia es mucho más pequeña. No he leído muy bien esa parte. Ya, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a mostrar un video ahorita de cómo se ve un Trypanosoma cruzi en, en stroke, que es lo que pueden ver. ¿Alguna otra pregunta? En este caso, si su paciente es estítico, ¿qué harían, jóvenes? Estítico, estítico. Si tiene una constipación, Una constipación. si está constipado, ¿Puede repetir su pregunta, doctor? si su paciente está constipado, ¿qué harían? Se le toman de la gota gruesa y la gota fresca se le toman. No, constipado, estoy diciendo constipado, estreñido. Una dieta baja en fibra. ¿Le van a dar Sirelac al paciente?
Ya, esto quiero que miren, jóvenes. Este es en sí un stroke positivo a través de una gota fresca. Este es el tripanosoma. ¿Lo ven cómo se observa? Sí. Este es el bichito que vamos a ver así. Pero en stroke se ve mucho más bonito porque es el capilar. Este entra y sale de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ahorita aquí se ve uno chiquitito y por acá hay otro más grandecito, ¿no? Pero son prácticamente esos los parásitos que podemos ver. Hay uno que se observa al fondito, pero no está bien identificado aquí atrásito. Y hay varios igual, pero el que más se observa que va y viene es este de acá, ¿no? Es bonito la parasitología, para el que le gusta. Bien, en un paciente constipado dijimos que era un paciente estreñido, se puede darle un laxante no aceitoso, pero no es lo ideal, ¿no? Para estimular, porque a veces hasta con laxante la persona no defeca, ¿no? Entonces se le puede hacer un hisopado rectal y de ahí obtener una muestra y hacer el estudio correspondiente, porque puede tener, como le digo, puede tener trichura y trichura que causa tenesmo en el paciente, es decir, la sensación de pujar y no defecar, y puede causarle hemorroides, ¿no? A la larga al paciente de tanto pujar, ¿no? Entonces, no sería muy recomendable. Y un Bien, supositorio para hacerlo. no, porque su supositorio es aceitoso. Ah, Algunos me han dicho hasta bomba de jabón, ¿no? Meterle jabón tampoco, porque va a ser un contaminante para la muestra. ¿Ya? Tomen en cuenta eso, por favor. Pero está bien, muy buena su pregunta, Steven. Bien, para la toma de muestras bacteriológicas, al igual que las micológicas, hay que tomar en cuenta que igual son tomas de muestras que se realizan a pacientes que tienen fiebre desconocida, ¿no? Es decir, les da una infección y estos tienen una respuesta inmunológica que lo produce lo que son la pirexia, ¿no? Y puede provocar en ciertos pacientes. ¿Ya? Esto depende mucho porque el que se encarga de recolectar la muestra es el bioquímico o el técnico especializado en el área, ¿no? Que debe contar con todos los materiales de bioseguridad para ambas pruebas, micológica y bacteriológica. Tiene que tener cubrir completamente todas las entradas que puede haber a nivel sistémico en el cuerpo, ¿no? La piel, los ojos, la nariz, la boca, el cabello, ¿no? Que pueden ser una fuente de contagio donde puede asentarse estas bacterias y pueden llegar a infectar al paciente. De acuerdo a la patología, en la preparación del paciente va de acuerdo a la patología de la solicitud médica, la asepsia que hay que tomar y siempre hay que tomar, al igual que los hemoparásitos, en pico febril, ¿no? Para el tracto de respiratorio faríngeo miedalino o hisopado faríngeo, en este caso, ¿ya? El paciente hay que tomar en cuenta que el paciente no tiene que venir desayunado, ¿ya? No tiene que estar en ayuna y sin aseo bucal. Se le va a abrir la boca y se le toma cerca de las amígdalas, sin topar la úvula, porque la úvula provoca la sensación de vómito. Entonces, el paciente va a querer vomitar, pero no tenemos que topar la úvula. Entonces, hacemos un pequeño, ¿no? Raspado en la zona de las amígdalas y luego colocamos, como le digo, una placa perdón, un hisopado para la placa y el solfis, en este caso si precisara, ¿no? Y otro, el hisopo, el otro en el Stuart, ¿no? Para el sembrado. Igual para la nasofaringe del paciente hay que tomar en cuenta, igual que no es un hisopado nasal. Entonces se toma de la nasofaringe, se le pide al paciente que incline un poco la cabeza, ¿no? Y se introduce el hisopo hasta la mucosa nasofaríngea y se extrae la muestra de ahí y se sigue el mismo procedimiento.
Para la secreción ocular producida por conjuntivitis u otras infecciones, prácticamente se toma el hisopado desde los ojos, desde el borde, se hace que el paciente cierre y se toma en el borde inferior del ojo y luego se pide al paciente que cierre y el mismo hisopo se pasa por los dos párpados, ¿no? Y se lleva igualmente placa, ustedes hacen placas, Solfis y Stuart, ¿ya? En este caso. Algunas especies como la Moraxella lacutana van a ver pacientes que tienen mucha lagaña en este caso, ya que causa la blefaroconjuntivitis en algunas personas. Y en las clamidia trachomatis que pueden provocar ceguera en los pacientes, ¿no? Que estas bacterias mayormente se observan en campo oscuro. Dentro de las heridas abiertas y exudados, a diferencia, como le decía, las micológicas van a ser una herida descamosa, es decir, van a botar escamas, y en esta van a ser heridas supurativas que van a botar pus. Entonces, a diferencia la diferencia de la toma de muestra es que vamos a tomar de la herida del paciente abierta en la zona donde tiene pus, ¿no? De mayor inflamación y color rojizo. Y en la micológica vamos a hacer el raspado, ¿no? De la muestra alrededor, ¿no? De la herida. Eh, para esto el paciente no tiene que tener ninguna medicación, no se tiene que haber curado ni colocado ningún medicamento medicinal natural dentro de la zona, por favor, ¿ya? Para que no sea criterio de rechazo ni tampoco haber tomado ningún medicamento. En lo que es sangre, los hemocultivos, ya saben, el desinfectante de eh, de mayor uso y que se puede utilizar en la toma de muestra es el alcohol yodado en este caso, porque el yodo interfiere en el crecimiento bacteriano cuando nosotros limpiamos en la zona circular. En toda la zona circular, el yodo mantiene la asepsia completamente del paciente y puede haber menor riesgo de contagio y de una bacteriemia que ustedes pueden causar a causa de pinchazo en el paciente, ¿ya? Se limpia de igual manera el frasco y luego se toma la muestra, ya sea con jeringa o bajo Tainer, y se coloca directamente la muestra de acuerdo a la solicitud del fabricante. Tanto los líquidos de expulsión como el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, líquido peritoneal, líquido sinovial, esto lo toma el médico, mayormente envía 3 frascos, ¿no? Uno para el examen físico, el otro químico y el otro bacteriológico, ¿no? Ya, esto lo toma mayormente el médico. Tienen que ser procesados en el mismo tiempo, el mismo día, ¿no? Para los citoquímicos, no tienen que estar mucho tiempo a temperatura ambiente y ser procesados rápidamente. Luego tenemos lo que son la preparación de esputo. La preparación de esputo, el paciente igual no tiene que haberse aseado la boca, no tiene que haberse eh, no tiene que ingerir alimentos y traer perdón, el gargajo, es decir, la flema del paciente, no saliva, ¿ya? Para estudio. Algunos procedimientos como los lavados broncoalveolar y eh, el aspirado traqueal, que esos son gastroinvasivos, perdón, gastroinvasivos no, son procedimientos invasivos que pueden provocar bacteriemia en el paciente, ¿no? Y las secreciones genitales, al igual que las secreciones de vías urinarias, como son urocultivos, estos el urocultivo con aseo, ¿ya? Previo a la primera orina de la mañana, al igual que coprocultivo, una muestra de heces en el día, y los genitales sin aseo, ¿ya? Sin colocación de óvulos en caso de las mujeres, no venir al laboratorio sin aseo y sin haber orinado en caso de las mujeres y de los hombres por si tienen alguna secreción, ¿ya? Y sin tener relaciones. Eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto al tema. Bien, creo que ya les he dicho de todo, jóvenes. Hemos hablado de algunos como la piel glabra que ustedes tienen que tomar por raspado, ¿no? Tienen que ver que no tienen que tener antimicóticos y que el paciente no haya consumido ninguna medicación, ¿no? Medio de transporte de bacteriológico Stuart y medio de transporte micológico Saburov, ¿no? Que no sería un medio de transporte, sino que más un medio de cultivo, pero igual sirve como repique. Muy bien, creo que no hay nada más, jóvenes, que hablar. Hemos llegado casi a las 11, van a disculpar la hora.
Nos vemos mañana a las 2. Hasta mañana, Disculpe, doctor. Chao, chao. Hasta mañana.